A continuación, el doctor Manuel Gil Antón, docente investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Adelante, doctor. Y a continuación, Jesús Lozano Ruiz, para irse preparando. Muy buenas tardes. Aprecio la oportunidad de participar, señoras y señores ciudadanos, diputadas y diputados y colegas, en esta audiencia. En especial al diputado federal Juan Pablo Sánchez Rodríguez, secretario de la Comisión de Educación. Enhorabuena. En buena hora, por el bien del ejercicio pleno del derecho a la educación en México, el titular del Poder Ejecutivo ha enviado al Congreso una iniciativa con proyecto de decreto que reforma. Está orientada a dar una nueva forma al conjunto de artículos que, en mala hora, la administración pasada modificó. A este proceso se le denominó, desde la altura y arrogancia del Pacto por México, reforma educativa, y se le concibió no solo como una de las reformas estructurales que transformarían a México, sino la más importante. Nunca fue en realidad una reforma educativa, pero en el sometimiento y control del magisterio dañó, y no poco, a los procesos educativos en nuestra tierra. Deshacer este entuerto es indispensable para reordenar en la Constitución los criterios y procedimientos generales que guiarán a la actividad del Estado en materia educativa. Bienvenida sea sin duda esta iniciativa que abroga y dejará sin efecto a esa reforma previa que en realidad sí fue estructural en cuanto al perjuicio estructural que causó en el sistema educativo. Enhorabuena. La concepción de la reforma que es preciso derogar, sin tomar en cuenta el contexto socioeconómico y cultural, los responsables únicos de los problemas educativos fueron señalados como los integrantes del magisterio y su acción individual cotidiana. Dada la simplificación anterior, se sigue una solución acorde a la pobreza del diagnóstico reduccionista. La evaluación a mansalva de las y los docentes, no como medio, sino como fin, va a generar la calidad que se requiere. Para que la evaluación sea aplicada, estos sistemas de examinación masiva ineludibles, era preciso ligarla a la permanencia en el empleo. Someter, verbo preferido del secretario Nuño, a la examinación a cientos de miles, era el camino regio a la calidad. Era necesario establecer un régimen laboral de excepción para el magisterio, en que la precariedad fuese hilo conductor, para conservar el trabajo, evaluarse. Y al someterse a la evaluación, se perdieron los derechos adquiridos como el de la estabilidad en el empleo, la ciudadanía laboral. Ningún integrante del magisterio en la reforma pasada tendría nunca condiciones de permanencia en el trabajo. Era necesario conformar una entidad que otorgara legitimidad educativa a la estrategia de control laboral, adecuación administrativa y modificación de las relaciones de poder. Se otorgó autonomía al INE y en la fracción 9 del artículo 3 se le asignó el papel de coordinador del Sistema Nacional de Evaluación Educativa. Esto es, la autoridad máxima en este rubro y, entre otras funciones, una crucial, la que es B, expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden, es decir, las evaluaciones de ingreso, desempeño, promoción y acceso a cargos directivos o de coordinación. El INE pasó a ser el regulador de los criterios laborales que habría de aplicar la coordinación del servicio profesional docente, dependencia de la SEP. El INE, es cierto, no evaluaba directamente, nada más indicaba al patrón, la Secretaría, la manera en que debería evaluar. Y esos lineamientos eran mandatos, pues a ellos deberían sujetarse por ley en sus tareas de selección, valoración de las trayectorias y los ascensos horizontales y verticales. Para conservar el trabajo era preciso aprobar la evaluación, no confiable ni válida, sin que tuviera nada que ver con la práctica. Ignoraban lo que sabía Birbaum. Si no podemos medir lo que es valioso, acabaremos por valorar nada más lo que es medible. La evaluación como mecanismo laboral hizo que se estudiase para la examinación
no para la mejora del trabajo cotidiano. En el contexto de esta reforma, se acuñó una de las frases más lesivas al magisterio como profesión especializada del más alto nivel. Cualquiera puede enseñar, con pasar el examen basta. En síntesis, el magisterio fue acusado, por ende acosado con examinaciones, concebido no como un sujeto activo en la transformación educativa, sino como un objeto a transformar, como una cosa, al que se le trató como infants, sin voz y sin palabra, y se le despreció como ignorante, violento e incapaz, caracterizando así de manera generalizada y sin matiz alguno, y con dosis vergonzosas de clasismo y racismo, a un conjunto enorme de trabajadores. Los puso en entredicho hasta que cada uno, examen de por medio, demostrase lo contrario. Si los docentes no tenían palabra, los niños, las niñas y los jóvenes no fueron ni siquiera vistos. El instituto, el INE, se convirtió en un actor principal de los procesos laborales en el régimen de excepción constituido para el magisterio. A pesar de su autonomía, quienes lo dirigieron rehusaron ejercerla. El INE no autónomo, en efecto, fue muchísimo más independiente y relevante para la sociedad que el generado en la reforma de gobierno anterior como autónomo. Subyace a todo esto una guía, la OCDE. No tienen los que le impulsaron ni polvo en los pies ni gis en las manos, sino preciosos modelos infalibles. Se despreció la investigación nacional. Y, citando a Fray Luis de León, como decíamos ayer, como decía el magisterio ayer, 3 expresiones sintetizan la posición crítica a la reforma, pero comprometida con la transformación educativa. Reforma sí, pero no así. Evaluación sí y más exigente, pero no esta. Transformación educativa sí, pero no sin nosotros. Propuestas para enriquecer la iniciativa. Una reforma educativa que se basaba en la evaluación con dientes, ¿no?, es muy distinta a la que se propone, ¿no?, cuyo eje es la formación en un contexto de centrar en los niños, niñas y jóvenes el interés supremo de la acción educativa del Estado. Convoca al magisterio a ser socio, actor relevante en el aseguramiento del derecho a la educación y lo concibe como un agente de cambio social. A esa vale mucho la pena apoyarla. Las sugerencias e ideas que posteriormente se trasladarán a enunciados propios del espacio legislativo para generar un marco normativo adecuado que procure ensanchar el espacio para ejercer a plenitud el derecho a la educación. Hay que recuperar el sentido de lo que es un artículo constitucional en materia educativa, es decir, como han dicho, un marco normativo claro, preciso, que dé lugar en leyes reglamentarias de los órganos concurrentes al cumplimiento de la visión educativa del Estado, los detalles específicos. Es preciso decidir lo que es materia del texto constitucional de lo que es propio de leyes reglamentarias e incluso reglamentos. Hay que orientar los criterios normativos desde una concepción del proceso educativo como vínculo, como relación indisoluble entre maestros y alumnos. La interacción de estos dos actores, mediados por infraestructura, etcétera, es la que genera el espacio para la educación, que incluye el aprendizaje, pero lo rebasa en la noción más amplia de formación. Hay que expresar que en México nunca más se deberá dar la peor educación a los que más la necesitan. La equidad es el valor central en un proceso de reforma. Importa de manera central regresar la confianza a nuestros maestros y maestras, recuperar la confianza en el poder de la interacción escolar, de la organización escolar en el ejercicio de una autonomía real. Eso es lo que hay que evaluar. Hacer realidad del hecho que, sobre todo, las maestras y maestros de la educación inicial, preescolar y básica son los intelectuales más importantes de un país que se precie de ser moderno, pues son quienes colaboran en la construcción de las estructuras cognitivas con las que aprenderemos el resto de nuestra vida. Hay que realizar los cambios necesarios para que el magisterio deje de estar en un régimen laboral de excepción como el que se orquestó en la reforma que en buena hora ha de fenecer. Es importante el servicio de carrera magisterial, pero como un ordenamiento para regular el ingreso y el despido, no, sino un diseño de las etapas y condiciones variables pautadas de una trayectoria profesional de vida. Hay que generar un sistema claro y pertinente de asignación de puestos de trabajo que eluda con la misma fuerza
tanto la venta y herencia de plazas o su adquisición por la vía de relaciones clientelares, como la aplicación acrítica de procedimientos meritocráticos que pasan por alto la complejidad de los procesos educativos en distintas condiciones que ocurren en el país. Hay que evitar los pleonasmos. Que la educación que imparte el Estado será de calidad o será de excelencia incurre en el mismo error. Ha de enunciar sus características axiomáticas, los valores en que se sustenta y promueve, pero no adjetivos innecesarios. No quiero vivir en un país que su Constitución diga que la educación que imparte el Estado será de excelencia o calidad, porque es como decir que la Constitución indique que la justicia que imparte el Estado será justa o que la salud será saludable. Las audiencias, y termino, a las que ha convocado la actual legislatura son importantes. Es necesario reconocer que, lejos de aportar nosotros textos ya expresados en forma de preceptos legales, lo que podemos hacer, creo, con todas nuestras limitaciones, es contribuir con ideas, fuerza, concepciones y sugerencias de rumbo. Porque, como decía el magisterio ayer y reclama hoy, reforma sí, pero no así. Evaluación sí y más exigente, pero no esta. Transformación educativa sí, pero no sin nosotros. A la que añado, seguro que es convicción del magisterio, hacernos cargo de la necesidad de autocrítica y apertura a mejorar nuestro trabajo, el de todos, en todos los espacios e instituciones. Es y ha sido imperativo ético y político sostener estas ideas, y ha sido un camino ancho para aprender. Muchas gracias, maestras y maestros mexicanos y estimados colegas.